Que sea la palabra quien hable. Amén, paz de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Bien, pues vamos a escudriñar un tema, pero antes de escudriñarlo me gustaría que abran su Biblia en 1 Samuel 15:10. Vamos a leer el 15, sí, 1 Samuel 15, 10 y 11. Dice así: y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se ha apesumbrado Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Palabra de Dios. Bien, el tema que he decidido darles hoy se llama la sentencia para el orgulloso y el vanidoso. Una vez más lo voy a repetir: sentencia para el orgulloso y vanidoso. ¿Sí? Quiero que cierren sus ojos, inclinen su rostro y voy a orar por ustedes para que nuestro Señor tome el control sobre mí y sobre ustedes también. Amado Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el Dios de la creación, el omnipotente, el poderoso, el grandioso, el majestuoso, aquel que todo lo puede, todo lo sabe y todo lo hace, y que no hay nada imposible para Él. Hoy, Señor, vengo delante de tu presencia, invocando tu nombre y buscando tu rostro, Señor, para que tomes el control sobre estas instalaciones como siempre lo has hecho, Señor. Purifícalas, Señor mío. Toma el control sobre los internos, Padre amado, y que salga de mi boca tu palabra y que no salga palabra mía, Señor terrenal. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, una vez más, 1 Samuel 15:10. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto, sí, en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Imagínense, ¿quién era el rey Saúl? Ese hombre, como todo, antes de ser un rey, ¿sí?, para que Dios inclinara su mirada sobre él, ¿sí?, para que Dios extendiera su grandiosa mano sobre él, ese hombre era humilde. Porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿sí? Ese hombre era humilde, para que Dios se haya fijado en él y lo haya puesto como rey de Israel, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Cuando el que no tiene llega a tener, loco se quiere volver, ¿sí? Y a ese hombre se le empezó a olvidar la humildad. Tú puedes ver a una persona arrogante, prepotente. Todos en alguna ocasión nos hemos encontrado ese tipo de personas, ¿sí?, que están acostumbrados a mandar, están enfermos de poder, ¿sí?, que les gusta dirigir la orquesta y que todo salga como ellos lo planean y como ellos lo quieren. Y si no les salen las cosas como ellos quieren, ¿sí?, se irritan, se enojan y tiran y hacen un desorden. Bueno, al grado de que la misma persona que están al lado de él se quedan asombradas de ver tanta prepotencia en el ser humano, enfermos de poder. ¿Sí? Y ahí está a una persona que está muy necesitada y quebrantada, una persona que ya fundió demasiado, que su alma está bramando por la presencia de Dios, así como el siervo brama, ¿sí?, buscando la presencia de Dios, ¿sí? Así el alma de ese hombre busca también. Así el alma está bramando, buscando una reconciliación con Dios, ¿sí? Y no así con el tipo de gente que te puedes encontrar alrededor, que te pueden ver
destruido. Y hay gente que disfruta, goza con el dolor de las personas, les gusta ver a las personas sufrir. Y así te quería ver que, mira nada más que bueno que estás así en esta situación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Sí. Este hombre empezó a sentirse un semidios, intocable. Este hombre se empezó a elevar un poco más que Dios todavía. Hablamos terrenalmente, porque Dios es omnipotente, es grandioso, es majestuoso y nadie se le puede igualar. Pero el pensamiento del hombre siempre es sentirse un semidios. Quiere ser más grande que Dios. Por eso le decía hace rato a una persona quebrantada, a una persona, ¿sí?, que quiere cambiar de vida, que se cansó de llorar, que se cansó de sufrir, y a esa persona le puede decir: te estás mal, busca ayuda, busca de Dios, necesitas de Dios, y con muchas ganas de cambiar. A esa persona con mucha necesidad en el alma te puede decir: sí, yo ocupo de Dios, yo necesito de Dios y quiero dejar de sufrir, quiero dejar esta vida pasada de angustia, de desesperación. Pero una persona que se siente un semidios, que está enfermo de poder, que le gusta mandar a sus semejantes subajar y que vea a los demás chiquitos y orejones, a ese hombre le dices tú: estás mal, tú necesitas cambiar, necesitas de Dios. Esa persona te puede decir: el que está mal eres tú. Y esa persona no ocupa un lugar como este, ocupa un manicomio, ocupa un loquero, ¿sí? ¿Por qué? Porque su mente, ¿sí?, su objetivo de él es destruir personas, someter personas para beneficio propio. Y entonces Dios, al mirar la arrogancia de este rey, ¿sí?, ¿qué dijo en su corazón? Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Se arrepintió el Señor. Y no es que Dios se haya equivocado, porque Dios a todos nos da la oportunidad de redención. Dios a todos nos da la oportunidad, ¿sí?, de arrepentimiento. Pero hay quienes pueden venir quebrantados, necesitados de Dios, tal vez perdiendo a la mujer, pero cuando recuperan a la mujer ya no regresan, se van. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, ¿sí?, en ese momento necesitados, ¿sí?, esa necesidad de dolor, de calmar el alma agrietada, ¿sí?, los hizo a ellos venir a los pies del Señor. Sana esa parte, y ¿qué es lo que hacen? Se olvidan de que estaban mal y ya no regresan. Las personas que vienen con problemas económicos, personas que vienen con problemas, ¿sí?, de salud, sanan, y en ese momento que sanan ya no regresan también. Personas que no tienen trabajo y se olvidan de que Dios fue el que les ayudó. Por eso es muy importante no poner a Dios en segundo término. Y no se te debe olvidar que todo lo que tú tienes es gracias a Dios. Todo lo que tú puedes hacer es gracias a Dios. Todo lo que todavía conservas es gracias a Dios, no es gracias a tu inteligencia ni a tu arrogancia. Todo es gracias a Dios. A ese hombre se le olvidó esa parte. Por eso Dios dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se olvidó de la humildad. Y la humildad es muy importante, muy importante. Y entonces, ¿qué tipo de situación, sí, tuvo que hacer este rey para que a Dios le pesara haberlo puesto como rey? Vamos a leer el 22 ahí en esa cita bíblica. Y Samuel dijo:
Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Miren, todas las personas están acostumbradas primero a pecar, y después que están las consecuencias, van y le piden perdón a Dios. La mayoría de personas, nadie quiere primero sentarse a analizar qué tipo de situación o de consecuencias te van a venir a la vida. Primero el ser humano peca y después va y le pide perdón a Dios. No quiere las consecuencias, pero sí quiere el pecado. Porque yo no he visto a nadie que esté sufriendo en un hotel con la amante diciendo: ay, me va a dejar mi mujer, ay, ahora sí me van a encontrar un mensaje, ay, ahora no, yo no he visto a nadie que... No, estás gozando en ese rato. Lo que no te gusta son las consecuencias, el divorcio, o que te paguen con la misma moneda, ojo por ojo y diente por diente, Entonces, para que Dios, sí, llegara a ponerle a este rey un ultimátum y una sentencia, sí, tuvo que desobedecerlo. Dios le dio una orden a él que tenía que acabar con todas las impurezas de un pueblo filisteo. Y no lo hizo. No lo hizo. Pensó que estaba haciendo las cosas bien, pero dejó algo guardado por ahí. ¿Y qué dejó guardado? Riquezas, y todavía se llevó al rey secuestrado, a Amalecita. ¿Para qué? Hasta lo mejor para pedir rescate. Porque quería dinero, como Don Cangrejo. Dinero. Sí, porque esa es la raíz de todos los males. No está en su mente decirle a Dios: Dios, no me des mucho para que yo me olvide de ti, ni poco para que yo reniegue de ti. Dame, Señor, lo que tú veas que yo necesito. Enfermos de poder, de prestigio, enfermos, ávaros, ¿sí? Y entonces, ¿sí?, este hombre, habiendo desobedecido a Dios, le dice el profeta: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Imagínate, como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué significa rebelión? Es rebelarte, no respetar una orden, así como la que te dijo tu mamá, como la que te dijo tu papá. No te salgas a la calle. Es más, no quiero que vayas a la discoteca o a esa fiesta o a esos 15 años. Pero ¿qué hiciste? Dejaste como 4 almohadas ahí tapadas con una sábana, prendiste el ventilador y todavía te saliste de puntitas, Desobedeces la orden, Desobedeces totalmente. Y luego vienen las consecuencias de ¿qué? De que llegas a un lugar menos indicado allá, ¿sí? Y después te tienen que andar buscando en varios lugares porque no te encuentran. ¿Todo por qué? Por desobediente. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, ingobernable, desobediente, desafiante. Y como ídolos e idolatría, la obstinación es ignorar, no hacer caso. Como cuando te están hablando: ¿a dónde vas? Ah, ya que no quiero saber nada, no quiero saber nada. ¡Ey, pero tú me dejes hablando solo! No me interesa. Y sales y te vas. ¿Cuántas veces no lo has hecho? Tus propios padres. Y luego no quieren que les vaya mal. Porque la Escritura dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y tus años en la tierra se alarguen y todo lo que hagas prospere. Entonces, no está en tu papá, ni en tu mamá, ni en mí, sino en ti la bendición. Respeta, honra, para que veas cómo te va a ir en la vida. Haz lo que a Dios le gusta. Sí, pero de todos modos yo soy un hijo de Dios, me puedes decir. Ah, claro. A ver, hijo de Dios es el que hace la voluntad de Dios. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios?
No, pues no, sí me salí de mi casa, dejé 4 almohadas ahí tendidas para que vieran que ahí estaba yo por si se asomaban, me salí, prendí el ventilador, apagué la luz y pues no le obedecía. Entonces, un hijo de Dios obedece. Eres creación de Dios. Creación de Dios es árboles, pájaros, ¿sí? Frutas, aire, mar, sol, tierra, ¿sí? El hombre sin Dios es creación de Dios, pero hijo de Dios es el que hace la voluntad de Dios. Por eso aquí le dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, también te ha desechado para que no seas rey. Imagínate, de haberlo puesto aquí el Señor, descendió, ¡pum!, hasta lo más bajo otra vez. ¿Por qué? Por desobediencia. Porque el orgullo en grado de soberbia lo cegó y sentía que tenía el control y el poder. Y ahí está, mira, aquel que se humilla, Dios lo levanta. Y aquel, sí, que se ensalza, que siente que las cosas las puede hacer sin Dios, Dios lo humilla y le dice, mira, ahora te toca estar anexado para que veas que no tienes la razón. Ahora te toca estar a ti así en un hospital enfermo para que veas que no tienes la razón. Ahora te toca perder tu empresa, tu trabajo, para que veas que tú no tienes la razón. Porque ya ves, nomás tenías tantito y te elevaste. Y no es así. La humildad sobre todo. No crean que ser humilde es andar como andan los vagabundos que están poseídos por demonios comiendo, porque esos hombres ni se enferman. Eso los puedes ver caminando en el rayo del sol de aquí hasta Acapulco y no se enferman. Esos no se enferman. Esos casi ni coman, toman agua. Están bien poseídos la gente, y por medio de sus ojos de ellos los espíritus andan observando, espíritus malignos observan a todas las personas. Por eso saben todo de muchas cosas, de muchas personas. Porque por medio de ellos, como ellos ya no tienen vida propia, ya están ahí viviendo los demonios, y por eso conocen todo lo que ustedes andan haciendo, todo lo que yo ando haciendo. Porque ellos no pueden tener cuerpos propios, ellos tienen que ir a un cuerpo, ¿sí? Y entonces, imagínate, ese rey, ¿sí? Saúl, cuando le quitan el poder, le quitan la autoridad, ¿cómo crees que sintió? ¿Cómo se quedó? Hay gente que vuelve en sí y se arrepiente y pide perdón, pero este hombre no. No, a mí no me quitan mi trono, a mí no me quitan mi reino. Pero como Dios todo lo puede y todo lo sabe y todo lo hace, imagínate, Dios controla todo, hasta el corazón de las personas. Y eso lo podemos ver en las plagas en Éxodo, cuando Dios endureció el corazón del faraón. ¿Para qué lo endureció? Bueno, para que él mostrara sus señales y prodigios y viera que no había otro más grande. En Éxodo 12:12 habla de una guerra contra los dioses de Egipto. Era guerra de dioses, ¿sí? Y entonces, aquí en 1 Samuel 16:14, ¿sí?, dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Imagínate, el espíritu de Jehová se apartó del rey Saúl. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Sí? Cuando el espíritu de Dios, ¿sí?, se aparta de ti. ¿Qué es lo que dijo Jesús cuando estaba en la cruz? Padre, ¿por qué me has desamparado? Y fue cuando murió. Totalmente quedó este hombre a merced del enemigo, del diablo. Y dice aquí, le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, porque Dios permitió que ese espíritu llegara a turbarlo, a enloquecerlo. Por eso hay muchas veces
Cuando tú llegas a tu casa haciendo tanta maldad después de llegar de un hotel, de una discoteca, de una borrachera, de una loquera, ¿sí? A tu casa y empiezas a sentir que alguien se sentó al lado de tu cama y empiezas a ver que alguien pasó rápido por aquí así y empiezas a escuchar cosas. ¿Por qué? Porque el espíritu malo, ¿sí?, está atormentándote, porque es tanta maldad la que estás haciendo, ¿sí? Tanta maldad. Por eso hay mucha gente que termina en los manicomios y la gente no sabe. Pero si nos vamos a la escritura habla de que hay gente que ha sido enloquecida por parte de los espíritus que te dan una orden: mata a tu mamá, aviéntate del poste, aviéntate del carro, aviéntate del puente, mira, golpéate en la cabeza, mira, o sea, te empiezan a meter ideas, te empiezan a enloquecer, pero cuando estás redimiéndote, cuando tú realmente quieres salir de ahí, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahorita. Por eso se llama Dios humilla, ¿sí?, al soberbio, ¿sí?, aquel que se siente todopoderoso, la sentencia al orgulloso y al vanidoso. Y dice aquí: y los criados de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios le atormenta. Ahí mismo ellos le afirmaron que era un espíritu, ¿sí?, malo, un espíritu demoníaco que lo estaba atormentando. Por eso hay gente que tú puedes ver que sale y corriendo como loco y se desnuda por allá en la calle. Gente que se empieza a zorrajar en las paredes. ¿Por qué? Porque esa gente está siendo atormentada, enloquecida, porque han hecho tanta maldad, han sido desobedientes, no han querido tener gobiernos, han hecho tantas cosas en su vida, ¿sí?, que están bien turbados. Pero aquí tenemos la respuesta del por qué. Porque es mucha de la desobediencia. Se han sentido semidioses, han querido ser más grandes que Dios. El diablo les ha vendido esa idea y se la vendió a Adán y Eva. Es que Dios no quiere que sean como Él. Por eso se sienten grandes, beligerantes. El único Dios de su universo. Un semidios, intocables. Pero más no cuentan que Dios, ¿sí?, al soberbio, al arrogante lo humilla y al humilde lo levanta. Y dice aquí, ¿sí?, en el 22, Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Imagínate. Después de no sé cuánto tiempo, ese rey atormentado, enloquecido, turbado, viendo cosas en su casa, cómo se le caían los cuadros, cómo se le caía el florero, cómo le jalaban los pies en la noche, cómo se le sentaban a un lado, cómo veía pasar por allá y por acá espíritus y todo, y encuentra la solución aquí. Y dice: no, ahí está, el rey David tocaba el arpa. Y dice aquí, fíjense, el 23: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Cómo van a apartar a un espíritu malo? Aquí está la respuesta: con la alabanza. No tengo miedo seguir, Jesús ha prometido conmigo ir. ¿Miedo a qué? No tengo miedo seguir, Jesús ha prometido conmigo ir. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dice el Señor. Es muy importante. Pero imagínate, andas cantando la de la chona, andas cantando, ¿sí?, corridazos, andas escuchando canciones, ¿sí?, de decepción, de desamor. La otra vez me decía una hermana de fe, una compañera:
ay, yo no sé por qué tengo tanta depresión y siento como que a veces me entran ganas de suicidarme y me entran ganas de salir corriendo y aventarme al canal. Le digo, bueno, ¿y eso? Y deja su teléfono ahí y se va al baño cuando oigo que timbraba y decía, me hace tanta falta. Y yo, ay, cuando escuché esa canción hasta yo quise salir corriendo. No, le digo, oye, pues cómo no vas a estar turbada, imagínate. ¿De qué te habla esa canción? De pura sangre, de pura muerte, de puro dolor, de pura decepción. No, pues cómo no vas a andar turbado y turbada. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que le estás metiendo a tu cabeza? Claro, por eso es muy importante. ¿Qué lees? ¿Qué le metes a tu cabeza? Muy importante. Este rey no quería dejar de vez en cuando una musiquita cuando me sienta nostálgico, de vez en cuando un corridito cuando me sienta pues vaquero, cuando me sienta de rancho y nunca ha ordeñado una vaca, ni siquiera ha sembrado una semilla para cosechar maíz y se siente de rancho, hombre, eso ahí lo voy a dejar para cuando se me ofrezca. Ahí lo tomo. No voy a dejar al amante porque cuando salga mal con mi mujer, voy y me consuelo con ella. No. Cambio de juicios y actitudes. Cambio de juicios y actitudes. Pero ¿saben cuál es lo más peor? Que este rey en su arrogancia, aunque tuviera ahí a David cantándole, este rey en su arrogancia se suicidó. En Primera de Samuel 31:1, ¿sí? Nos damos cuenta, dice, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonathan y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Y por causa de tu desobediencia, por causa de tu pecado, tú te puedes llevar hasta tu propia familia entre las patas. Por causa de tu rebeldía, puedes llevarte gente inocente entre las patas. ¿Y qué más te falta? ¿Qué más te falta? Por eso es muy importante la sentencia de Dios al orgulloso y al vanidoso. Y yo estoy muy de acuerdo en eso. Porque es la única forma, imagínate, en las escuelas, si permitieran que las Biblias se abrieran ahí, no hubiera tanto niño con una mente torcida. Pero ¿sabes dónde las permiten? En las cárceles. Ya que asesinaron, ya que robaron, ya que extorsionaron, ¿sí? Ahí sí, ahora sí, denles una Biblia. Pero mientras, para edificarlos, para enseñarlos, instruye al niño, ¿sí?, en el camino del Señor, para cuando fuere viejo, difícilmente se pueda apartar de Dios. Pero no. Biblias hasta en los anexos, hay en algunos anexos que no quieren las Biblias. Pero qué bueno, porque están conociendo la palabra de Dios de un modo forzado que no les gusta, pero bueno, están conociendo la palabra de Dios y ya no van a ser delante de los ojos de Dios inocentes, no van a tener una excusa de decir, ay Señor, es que no sabía. Ahora ya sabes, ya sabes, ya no eres inocente delante de los ojos de Dios.
Imagínate, este hombre se tuvo que hasta suicidar. Buscó la puerta fácil. ¿Por qué? Porque no quieren enfrentar sus responsabilidades. No, mejor me voy ya. ¿Cómo que mejor me voy? Enfréntelo. Si usted se metió en ese problema, sáquelo adelante. Así debe de ser. No se raje, no tire la toalla. Al contrario, pídele a Dios que le enseñe cómo salir de ese problema. No le diga, quítame el problema, enséñame cómo debo de salir. Instrúyeme para que sea más fuerte entre los fuertes y no fuerte entre los débiles. Así es. No sea cobarde, siga adelante. Imagínense, en los tiempos de Daniel, el rey Nabucodonosor, ¿sí? Ese rey arrogante también, que no era del pueblo de Israel. Pero ¿por qué Dios tuvo que escoger a otro hombre? Sí, como nos ha escogido a nosotros, que no somos judíos, somos los gentiles, ¿sí? Para que nosotros prediquemos y pronunciemos su nombre. Porque su mismo pueblo no querían, eran desobedientes, renuentes, y tuvo que traer a otro hombre, ¿sí? Al rey Nabucodonosor, ¿sí? Lo ungió. ¿Para qué? Para levantarlo. ¿Y para qué? Para avergonzar a los suyos también y demostrarles que sin Dios nada puedes hacer. Sin Dios nada podemos hacer. Porque es por su gracia y su misericordia que estamos vivos y estamos respirando. Y yo le doy las gracias al Señor de que me ha quitado la mente pobre. La mera verdad. Y entonces Daniel 4:25. Daniel 4:25 dice así: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y como el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominios en el reino de los hombres, y que Él lo da a quien Él quiere. A este hombre ungido por el Señor también se le empezó a olvidar la humildad, se enfermó de poder. Y también le gustaba, y él mataba a quien quería y le permitía que viviera el que él quería, y de su vida hacía un papalote. Decían: por mi mano, por mi fuerza, por mi poder he construido este reino, tengo esto, tengo el otro. Se le olvidó que todo era gracias a Dios, no gracias a su fuerza ni a su poder, porque todas las vidas de las personas están en manos de Dios. Tu vida, mi vida está en manos de Dios. Y entonces, en Daniel 4:17, ¿sí? Dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes. Fíjate, la sentencia es por decreto por parte de los vigilantes. ¿Qué quiere decir? Que hay ángeles que están vigilando todo lo que tú haces, lo que dices y cómo te mueves. Son los que le informan al Señor. Por eso dice la sentencia, ¿sí? Es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Al más bajo lo levanta y lo pone así por encima de los que te quisieron ver en el suelo, y dice: mira, lo que tú sentenciaste, lo que tú señalaste, lo que tú humillaste, hoy lo puse como un foco, como una lámpara para que ilumine hasta allá. No lo puse abajo de la mesa para que su luz quede ahí nada más. Dios así trabaja.
Pero a este hombre, al rey Nabucodonosor, se le olvidó esa parte que Dios lo había levantado. Dios lo había puesto ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que se enfermó. Por eso le dijo que 7 tiempos iban a pasar, 7 años iban a pasar hasta que él reconociera. ¿Cuántos anexos llevas? ¿Cuántas cosas más te tienen que pasar para que reconozcas, ¿sí?, que Dios es el Señor? Que Dios es el Todopoderoso, el Omnipotente. ¿Qué te falta reconocer más? ¿Qué te falta vivir más? Ya fondeaste hasta más, todavía sobrepasaste el límite y todavía quieres más, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, dice aquí que te echarán de entre los hombres como las bestias del campo, y será tu morada con la hierba del campo. Te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Imagínate cómo es la vida de un perro sin dueño. Un perro sin dueño, donde sea, se queda dormido. Un perro sin dueño, donde sea, se para para que le den de comer. Un perro sin dueño, donde sea, lo corren. Donde sea lo patean, le echan agua hasta para que se quite. Un perro sin dueño anda a veces enfermo. Un perro sin dueño tiene a veces sarna, tiene garrapatas. Un perro sin dueño lo hueles y huele mal. Y muchas de las veces es el tipo de vida que lleva un ser humano cuando no tiene gobierno. Porque no puedes andar suelto por allá sin alguien que te corrija y te diga estás mal. Tienes que tener un pastor, y para eso busca a Jesús, que Él dijo: yo soy el buen pastor. Búscalo a Él y síguelo a Él para que veas qué tipo de cambio hace contigo. Por eso aquí, cuando el rey Nabucodonosor fue humillado, imagínate lo que dijo el Señor: hasta que reconozcas que Dios es el Altísimo, Él tiene el poder, hasta que lo confieses, entonces dice que vas a volver en sí. Imagínate, dice aquí que el rey Nabucodonosor, aún estaba la palabra en su boca cuando vino una voz del cielo. ¿Qué tipo de palabra estaba en la boca del rey? Dice, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Se estaban, hombre, gloriando: yo soy el número 1, por mí tienen vida, por mí comen. O sea, ¿cómo estaba este rey? Soberbio, arrogante. Ya ves lo que tengo, presumiendo las cosas. Se le olvidó que era gracias a Dios. Por eso dice, aún esta palabra no estaba en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas, hasta que admitas, hasta que confieses: Señor, ya no puedo más, ya no me siento más grande que ti. Tú eres el único, el Altísimo, y tú gobiernas sobre todo lo que tú deseas. Que el Altísimo, tienes que reconocer que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y dice aquí que en la misma hora que Él se reconcilió con Dios, buscó a Dios, dice, fue en esa misma hora, ¿sí?, que Dios le devolvió el conocimiento. Pero tuvo que pasar, imagínense,
que él viviera un proceso donde lo perdió absolutamente todo. Todo. Para que él se diera cuenta que no era gracias a él, sino era gracias a Dios. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú posees, así sean unas chanclas, así sea una dona, así sea lo que es una casa, un trabajo, un carro, una moto, todo lo que tú poseas es gracias a Dios. Si estás vivo es gracias a Dios. Porque dice, sí, que si tú invocas su nombre y buscas su rostro, Él oirá desde los cielos, vendrá, ¿sí? Sanará tu tierra y perdonará tus pecados. Pero tienes que invocarlo, tienes que buscarlo. No es porque Dios ocupe de nosotros. Él puede hacer hasta un Florencio súper perfecto, un Carlos más perfecto todavía, ¿sí? Él busca un corazón arrepentido, que se haya cansado de llorar, que se haya cansado de sufrir, que ya no quiera más. Señor, ya me cansé, aquí vengo delante de ti, reconociendo que no soy más grande que tú. Tú eres el único sobre todas las cosas, Señor. Y sin ti nada puedo hacer. Decláraselo, díselo para que veas. Díselo para que veas qué efecto hay ahí nada más. Y no así con su hijo Belsasar, arrogante. Cuando se le pusieron a él la mano de fuego en la pared escribiendo a él sentencia, imagínate, mandó a llamar a todos los sabios, a los magos y los encantadores para que le descifraran. Pero ¿qué tuvo que hacer? Se estaba burlando de las cosas sagradas que estaban en el templo. Se estaba burlando de Dios. Y entonces es de ahí donde viene la sentencia. Daniel, ¿sí? 5:22 dice así: y tú, hijo, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, lo que le pasó al rey Nabucodonosor, que lo echaron del reino, sabiendo que estuvo como un animal viviendo, sabiendo que él tuvo que reconocer que Dios era todopoderoso. Dice que aún así él, ¿sí?, no apaciguó su corazón, dice, sino que contra el Señor de los cielos se ensoberdeció, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, que ni oyen, ni saben. Y al Dios, óiganlo bien, al Dios en cuya mano está tu vida, ¿sí?, no has glorificado, no has honrado, no le has dado las gracias por la vida que tienes y por lo que aún conservas. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación que dio David, que dio Daniel. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Imagínate que Dios te diga: sabes que ya te dejé hacer tanta maldad, hasta aquí vas a llegar, pudiendo haber tenido la oportunidad de reconciliarte con Dios. Y luego dice aquí que el pesado ha sido en la balanza y fuiste hallado falto. ¿Para qué escondes el pecado si Dios ya lo sabe? Hasta nosotros lo sabemos, nada más falta que tú lo confieses y lo digas.
¿Qué puedes esconder si los ojos de Dios están sobre la faz de la tierra? Dice aquí, y fuiste hallado culpable. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Imagínate, estás construyendo una casa grande para vivir con tu mujer y llega otro y te la quita, y en vez de que vivas tú ahí, vive el otro ahí. Carga tu carro, pasea con tus hijos, pasea con tu mujer. No, hombre, chulo te vas a ver. Eso es lo que le pasó al primo de un amigo, pues. Pongan su mente alerta, porque Dios, a aquel que se ensalza, lo humilla, y al que se humilla, lo levanta. Y aquí lo podemos ver con el rey Nabucodonosor, hasta que él reconoció que el Altísimo gobierna sobre todo, le dio la gloria y la honra, ¿sí? Entonces volvió en sí y le constituyó Dios más de lo que tenía su grandeza y su poder. No, hombre, abarcó más todavía por haber sí reconocido a Dios como grande y soberano. Y no así con el rey Saúl, soberbio, arrogante, no quiso. Ay, yo no dejo el reino, no, yo no. Como el viejo sangrante que quiere seguir mandando y viviendo de sus viejas victorias, de sus viejas peleas. Yo fui, ese es el pasado, ahora ya el tiempo pasó, ya se acabó, ya. Le cuesta al viejo sangrante delegar responsabilidades, todavía quiere estar al frente, ya quiere dar la clase y todavía está en una silla sentado y bien dormido. Fíjate nada más. El que está cuidando está bien dormido. No, hombre, no. Y no así, ¿sí? Con Sansón, pero eso lo vamos a dejar pendiente, porque ya me pasé del tiempo. Entonces Dios humilla al orgulloso y al vanidoso. Les agradezco que me hayan escuchado. Cristo les guarde. Adelante, hermano. Felices 24 horas.